delante de Jesucristo presente aquí en la Eucaristía. En estos momentos de adoración eucarística vamos a tener el retiro de Navidad y el retiro de fin de año. Lo hemos condensado los dos, dirigidos a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, vida consagrada, y a todos los laicos que quieren hacer este retiro que podríamos decir terminando el año, terminando en estos momentos, pues en esta fiesta de la Navidad y del Año Nuevo, una etapa que estamos viviendo complicada y difícil. En estos momentos pedimos al Señor que el Año Nuevo sea un año lleno de gracias, como ha sido esto, pero sobre todo que podamos buscar soluciones al sufrimiento inmenso en que estamos insertos. ¿Os acordáis que desde que empezamos los retiros, estos retiros que se hacen a través del canal diocesano y dirigido a todo el pueblo de Dios, como un servicio a los que estáis en casa, a los que no podéis salir, a los que frutos de esta situación que vivimos, tantos y tantos lugares, no podéis hacer un encuentro de un retiro normal, pues la Iglesia diocesana, en este caso el arzobispo también, a través del canal diocesano y de Radio Santa María, os ofrece este retiro, que podíamos titular Es Navidad y podíamos titular Es Año Nuevo. Estas las dos claves, es Navidad, es Año Nuevo. ¿Os acordáis que siguiendo el esquema del retiro, os acordáis también que expliqué los prefacios de Adviento, que son 4, que es en los prefacios donde la Iglesia vierte la mejor de la teología y de la espiritualidad de lo que quiere que vivamos? Es austera la forma de explicar la liturgia, lo que vivimos y lo que la Iglesia nos invita a vivir, pero que sea austera no significa que no sea profundo y también sabroso. Nos encontramos con que el prefacio de la Navidad son 3, los prefacios también de la Navidad. Y en estos 3 prefacios va a decir lo que tenemos que vivir. Sacerdotes, vida consagrada, laicos, hombres y mujeres que quieren vivir este misterio de la Navidad. Este misterio que decía San Juan de la Cruz, que fue pronunciado en el silencio. La palabra fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. Precisamente también es Año Nuevo. También otro texto bellísimo de San Juan de la Cruz. A la tarde nos examinarán en el amor. Luego lo han hecho los poetas, lo han explicado y han puesto a la tarde de la vida. Pero San Juan dice en uno de sus dichos, a la tarde nos examinarán en el amor. Vamos a hacer un examen en el amor. Por lo tanto, en este retiro vamos a tener como esas dos partes. ¿Qué quiere la Iglesia a través de su liturgia? Que vivamos todos en la Navidad, y una especie como de examen de conciencia, muy típico en estos días de Navidad, tantas religiosas, religiosos, monasterios, sacerdotes, laicos, que hacen lo que se llama el retiro fin de año. Nosotros nos situamos delante de Cristo vivo en la Eucaristía, que es el centro de nuestra oración y de nuestra meditación, Cristo vivo. Vamos a explicar la primera parte. ¿Qué es vivir la Navidad? ¿Qué sería vivir la Navidad esencialmente? ¿Cuál es el misterio de la Navidad? Y la Iglesia nos va a decir en el prefacio de la Nochebuena, en la famosa Misa del Gallo, nos va a decir algo muy breve, pero que no puede decir más en pocas palabras. Dice así: porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, gracias a la Navidad tenemos Semana Santa, y gracias a que Dios ha hecho niño, ha podido morir y resucitar y ser nuestro Salvador. O sea, si tenemos Semana Santa y el Tríodo Pascual y el centro de nuestra fe, es porque el Verbo se ha hecho carne, porque Dios se ha hecho hombre, porque se ha venido a vivir mi vida. Que este es el gran misterio para mí de la Navidad, lo cual significa que nuestra vida, a veces rutinaria, a veces mucha gente piensa que qué es la vida, que qué asco de vivir, pues nuestra vida es preciosa, es una vida preciosa,
porque la ha vivido Dios también. Mi vida, mis rutinas, mis cansancios, mi levantarme por las mañanas, mis sufrimientos, la traición de los amigos, los problemas familiares, todo eso lo ha vivido Jesús. Lo cual significa que mi vida es digna de ser vivido. Y en este sentido, fijaros lo que dice el prefacio primero de Navidad. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, todos recordamos esa famosa meditación de San Ignacio de Loyola en la segunda semana. La Trinidad contempla el mundo sin redención y dice el Padre, hagamos redención. Esto es lo que dice el prefacio también de la Navidad. El Verbo, enviado por el Padre, se hace carne y a la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Esto va a ser toda la idea que hemos repetido en el Adviento, la triple venida de Cristo. El que ha venido es el que viene y el que vendrá. Ha venido en la humildad de la carne, Navidad. Vendrá en la majestad de su gloria al final de los tiempos. Y está viniendo en cada persona y en cada acontecimiento. Hay cristianos que les cuesta mucho ver que Dios sigue actuando en el mundo y que Dios viene. Y por eso viven una especie como de desencanto total, de desaliento total, de desánimo total. Bajo capa de realismo, lo que ocurre es que piensan que la vida no tiene solución, lo cual han pecado contra la esperanza. O que no tiene solución en sus vidas, o que no hay solución en la vida de los demás y de la sociedad, pero viven desesperanzados, lo cual viven sin ninguna esperanza. Mirad, la esperanza teologalmente es la virtud teologal que me dice que todo lo que creo por la fe lo tengo que aplicar a mi vida. Eso es tener esperanza. Yo puedo creer que Dios es Padre, pero ¿de qué me sirve tener fe en que Dios es mi Padre si no tengo esperanza para ver que lo ha vivido en mi vida y que Dios ha sido Padre en mi vida? Puedo tener fe, pero la fe es teórica. ¿Cómo sé yo si Dios es mi Padre? Pues si lo vivo con esperanza. Ha sido mi Padre en estos momentos de la pandemia, con los problemas que tenemos. Ha sido Padre con mi familia, ha sido Padre con mis hermanos, ha sido Padre en este sufrimiento que tengo, ha sido Padre en esta enfermedad. Claro, esto significa fundamentalmente, ¿no? Por eso cuando uno no tiene esos ojos de la fe para vivir la vida desde Dios, por Cristo, con ella en Él, pues tiene el peligro de instalarse en una cierta queja, en un cierto desánimo, que es un poco aquello que decían los directores espirituales, que son las 3 Ds más famosas de la vida espiritual: la D del desaliento, la D del desánimo y la D de la desconfianza. Eso nunca lo provoca Dios. Dios nunca puede provocar en nosotros ni desaliento, ni desánimo, ni desconfianza. La provoca otra D, pero no la D de Dios, la D del diablo. Provoca en nosotros siempre desánimo, desaliento y desconfianza. Mientras que Pablo, convertido, va a decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. El misterio de la Navidad es que todo lo puedo en aquel que me conforta. Si Dios se ha venido a vivir mi vida, es porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Y termina con unas claves teológicas que son impresionantes para nuestra adoración y nuestra contemplación. Para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Dios ha hecho un bebé? ¿Por qué Dios ha hecho un niño? Pues sencillamente para que el hombre no tenga miedo a Dios. ¿Podemos tener miedo a un bebé, a un niño? ¿Podemos tener miedo a alguien que lo puedo besar, abrazar, coger en mis brazos? Nadie tiene miedo a un Dios que se ha hecho un niño. A Dios se le podía tener miedo cuando con Moisés se presenta entre rayos, truenos y centellas. Pero cuando ese Dios se presenta en la inocencia de un niño, en la inocencia de un niño. Por eso Dios ha hecho hombre, para que el hombre no tenga miedo a Dios. Por eso no tenemos nunca que transmitir miedo a Dios. No hacemos bien con eso, porque Dios se ha aparecido como un niño necesitado de todo, necesitado de ternura. José Luis Martín Descalzo, en uno de sus libros, dice algo bellísimo: con todo lo que Dios nos tenía que decir, calla. Con todo lo que la palabra tenía que proclamar al mundo, hace silencio. Con todo lo que Dios tenía que manifestarnos, se hace Dios
solo lo hace y se hace visible a través de la ternura de un niño. Cuando vosotros que rezáis todos los días un rato largo y sentís a veces que Dios hace y nos hace guardar silencio y no experimentamos a Dios y aparentemente Dios parece que se ha ido de nuestra vida, o como dice esa poesía tan bonita de Santa Teresita del Niño Jesús, parece como que Dios ha dormido en nuestra barca. Todos sabéis ese texto tan bonito del Evangelio, ¿no? Cuando en aquel lago Tiberíades de tantas turbulencias, Jesús se duerme y los apóstoles le dicen gritando: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y le dice el Señor: hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Pues esto Teresita de Lisieux experimenta a veces en su vida, que parece que Dios ha dormido en su pobre barca sin vela y timón. Y también llama, y sin embargo el Señor te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Esto es la Navidad. En mi pobre barca sin vela y timón. Las carmelitas han hecho poesía, porque Teresita cuenta esto, pero no tiene la poesía tan viva como puede tener, por ejemplo, Teresa de Jesús, pero sin embargo sí que cuenta su propia experiencia. Y las carmelitas descalzas han como poetizado este texto y dice: hace algunos años, dice Teresita, Jesús se ha dormido años, fijaros, en mi pobre barca sin vela y timón. Allí se ha dormido y no sé qué ha encontrado en mi corazón. No he de despertarle, prefiero que duerma. Están tan cansados de tanto bregar, tantos corazones de su amor se quejan, tantos corazones que no pueden abrir, que no se abren, tantos corazones como se quejan del Señor y que no le abren a Jesús su corazón. Por eso es precioso este misterio que dice el prefacio primero de la Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente en el rostro de un niño, lleguemos al amor de lo invisible. Fijaros que este es el texto que va a leer la Iglesia el día de Navidad. La Iglesia tradicionalmente siempre lee el día de Navidad, el prólogo de San Juan. Antes lo leía, antes del Vaticano II y de la Reforma litúrgica, lo leía la Iglesia prácticamente todos los domingos del año. Actualmente, fundamentalmente, lo suele leer el día de la Navidad y viene a decir más o menos lo que recoge el prefacio primero de la Navidad, que a través de lo visible hemos llegado al amor de lo invisible. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su gloria en la faz de un niño, en la ternura de un niño. Ese es el misterio precioso de la Navidad, que Jesucristo es 100% divino y 100% humano. A algunos les gusta mutilar la divinidad de Cristo y casi no le hacen Dios, y a otros también peligrosamente mutilan su humanidad y parece que Jesús no es humano. Pues las dos cosas, por eso la Iglesia, que es tan sabia y que transmite con tanta fuerza su doctrina y que está, por supuesto, está allí bajo el Espíritu Santo, siempre ha dicho que Jesucristo es, con una palabra maravillosa, inspirada por el Espíritu Santo: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No mitad Dios y mitad hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Este es el prefacio primero de la Navidad, aplicado en este retiro que estoy dando a todas las comunidades religiosas, monásticas, a todos los sacerdotes que no han podido hacer el retiro que hemos tenido en las 4 vicarías, a todos también los laicos que hacen retiro habitualmente y que no han podido ser convocados en estos días. ¿Qué dice el prefacio segundo de la Navidad, que también vamos a meditar? Sigue profundizando en este misterio y dice: porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. Otra vez San Juan, el Evangelio de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado al Verbo de la vida. Mirad, la primera herejía que surge en el cristianismo, ¿sabéis cuál es? Negar la humanidad de Cristo, los docetas.
Los que habéis estudiado un poco teología sabéis que el docetismo venía de los griegos, doceta significa apariencia, y venía a decir que Cristo no era humano. ¿Cómo podía ser humano Cristo con lo vulgar que es ser hombre? Y entonces lo que dicen y se inventan que era doceta, es decir, que era apariencia. Parecía que era hombre, pero no lo era. No podía ser hombre, con lo vulgar que es ser hombre, ¿no? Es el misterio escandaloso de la encarnación, misterio escandaloso de que Dios ha venido a vivir mi vida. Y de hecho había una corriente en algunos padres de la Iglesia que decían que Cristo probablemente, y algunos más, luego algunos ya se desvían, y dicen que Cristo empieza a ser Dios cuando en el bautismo es adoptado por el Padre. Pero que antes eso de ser Dios y que el niño tuviese que tener la lactancia, el niño Jesús, y vivir como un bebé y estar sometido a sus... Nada, bueno, eso parecía humano, pero... Y por eso San Juan dice, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humanidad, se hizo corazón. Esto está aquí. Y nos cuesta mucho, porque casi todo corazón humano y casi toda persona siempre tiende a mutilar a Jesús. O lo mutila en su divinidad, bueno, no es tan Dios, o lo mutila en su humanidad. Bueno, eso que lloró ante la tumba de Lázaro, eso que se sintió, eso no usted. O es humano o no es humano. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Sí, pero es que el pecado es lo único que no nos hace humano. El pecado nos hace mundano, que es distinto, que el Papa Francisco lo borda cuando explica la diferencia entre humanidad y mundanidad. La humanidad es todo aquello que me acerca a los sentimientos de los hombres y me hace tener misericordia y compasión. La mundanidad es cuando lo que me gusta es la buena vida. Eso es mundanidad, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Eterno, dice, se hace invisible al adoptar. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal. Se viene a vivir con nosotros, pone la tienda entre nosotros, ha sido uno de los nuestros. Por eso, una clave en la vida espiritual es cuando la persona vive todo lo humano con corazón divino y no tiene esa sensación como que hay cosas humanas. Yo me acuerdo leyendo al hermano Rafael Santos, San Rafael Arnay, que tiene escritos bellísimos. Él dice en uno de sus párrafos, cuando lo comenta, yo lo tengo publicado en uno de mis libros, Silencio en los labios, Cantares en el corazón, que me publicó la Bach. Pues en uno de esos comentarios, yo recuerdo que dice el hermano Rafael, esta mañana, él no era sacerdote, esta mañana yo ayudaba a un sacerdote de pelo blanco a celebrar la misa. Yo le ayudaba. Y los dos, en el momento más sublime, la Eucaristía, nos uníamos a Cristo. Después por la tarde era a mí el que me tocaba empaquetar chocolate en la chocolatería de la Trapa. Y este sacerdote también me ayudaba a mí a empaquetar chocolates. En lo sublime de la Eucaristía y en la sencillez de la vida, nos uníamos los dos a Cristo. Precioso. Por eso Santa Teresa de Jesús a todas esas personas, a todas esas almas, dice ella que eran muy melancólicas y que no querían salir de las capillas por no perder el fervor, le decía, hermanas, que también entre los pucheros está Dios, también entre los pucheros. No hagamos una espiritualidad sin espíritu, desencarnada, sino hagámosla viviéndolo todo, como lo vivió la Virgen. María no estaba todo el día en la sinagoga, ni San José. Irían a la sinagoga, cumplirían como buenos israelitas, harían sus oraciones, rezarían los salmos, claro que sí. Pero ellos también sabrían que se santifica uno ayudando en la casa, trabajando como carpintero, haciendo una labor sencilla y humilde. El Eterno engendrado antes del tiempo comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre desencarnado, al hombre. Fijaros lo que dice, porque es que es un texto, la liturgia de la Iglesia no tiene desperdicio nunca, dice al hombre descarriado. Yo he leído desencarnado, pero es descarriado. O sea que si hay algo que nos dice el misterio de la Navidad, es que Dios se viene a vivir con nosotros
y pone su tienda entre nosotros, pero de verdad especialmente entre los más pobres, los más necesitados, los que no cuentan para el mundo, los que el Papa Francisco llama que viven en todas las periferias, o existenciales o geográficas, o lo que el Papa llama en todas las intemperies. A veces cuando más cerca estamos de Dios es cuando vivimos en todas las intemperies. Es decir, a merced muchas veces de tantas y tantas debilidades como tenemos a veces que nos cuesta mucho aceptar. Como está María y José caminando hacia Belén, en todas las intemperies. Fijaros que la Virgen podía pensar, pues este niño menudo padre tiene. El Padre Dios aparentemente no le cuida. Nos deja aquí en la intemperie, en la noche en Belén. José allí buscando posada, misterio, porque vino a los suyos, dice también el prólogo de San Juan, y los suyos no le recibieron. Iban de posada en posada. Pero el misterio que vive María en su corazón es este. Es decir, ¿hasta qué punto Dios nos cuida cuando las cosas no van bien en nuestra vida? Este es un misterio de mucha gente que vive una fe, pues a veces muy simplona. Dios me quiere mucho cuando todo me va bien. Dios no me quiere nada cuando todo me va mal. Y no es así. Dios me quiere siempre. Me vayan bien las cosas o menos bien, pero me quiere siempre. Porque Él ha venido a vivir mi vida y especialmente compartir la vida de los humildes, de los pobres. Por eso es importante descubrir que la Virgen en ningún momento duda de nada. Está cantando el Magnífica también en Belén. No solamente en la liturgia de estos días que aparecía. María canta el Magnífica también camino de Belén y en la Navidad. Canta el Magnífica. El Señor ha hecho grandes maravillas con nosotros. Su nombre es santo. Por eso es tan importante este segundo prefacio de la Navidad que habla de eso precisamente. Algo que cada uno de nosotros tenemos que vivir con alegría. Cantad al Señor con alegría. Y termino en el tercero y último prefacio de Navidad, para pasar después a cómo enfocar el año nuevo, este retiro también que quiero que sirva para el año nuevo que empezamos, este retiro que en tantos lugares se hacen y que en tantos monasterios, que se llama el retiro fin de año. Pero ahora terminamos con este texto del prefacio tercero de la Navidad. Son 3 prefacios los que hay en Navidad. Dice así: por él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra salvación. Esta es la clave de la Navidad. Subrayar el maravilloso intercambio. ¿Y cuál es ese maravilloso intercambio? Pues que al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino con esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. No puede decir cosas más bonitas la liturgia. El admirable intercambio es que Él vive mi vida para que yo viva la suya. El admirable intercambio es que yo le doy el pan y el vino de mi pobreza y Él lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. El admirable intercambio es que Él, para santificarse, tiene que haber en mi vida que se ofrezca a Él desde mi pobreza. Este es el admirable intercambio. El admirable intercambio no significa más que esto en nuestra propia vida. El admirable intercambio es esta maravilla, que el Verbo asume nuestra debilidad. A veces lo que nosotros no queremos asumir en nuestra vida. Nosotros pensamos y echamos las culpas toda nuestra vida a Dios. Si yo tuviese más cualidades, si yo tuviese en mi vida mucho más, me hubiese dado Dios más fe, si yo tuviese mucha más capacidad de hablar y de comunicar, si yo tuviese más formación como catequista, si yo. Si yo tuviese en mi parroquia mejores salones parroquiales y tuviese en mi parroquia una mayor y absolutamente tener todos los medios habidos y por haber, yo conquistaría el mundo. En el fondo estoy diciendo, si el mundo no es conquistado, la culpa la tiene Dios. Y eso no es así. Porque Dios no ha elegido ese camino. Y si Dios no ha elegido ese camino, ha elegido el camino de la pobreza, es el camino que tengo que elegir yo. Y por eso el mundo se transformará y nuestra vida se transforma, pero Dios utiliza siempre el trampolín de nuestra pobreza. Donde hay mucha pobreza, Dios se luce.
Y donde en nuestra vida hay pobreza y miseria, Dios construye santidad. Yo se lo explico mucho a los jóvenes. Y es un ejemplo bastante clarito, pero bastante, podríamos decir, verdadero. Y es el siguiente. Si ahora yo tuviese que celebrar con ustedes la Eucaristía aquí, reservábamos al Santísimo en esta capilla de la adoración y vamos a celebrar la Eucaristía. Y me dicen uno de ustedes, don Francisco, no tenemos pan y vino. Pues yo tendría que deciros, no hay misa. Y alguno podría pensar, hombre, estando el obispo, pues no hay misa. Hombre, por favor, ¿cómo no hay misa? Pues no hay misa. Pero si es algo muy pequeño, nada. Pero uno puede decir, bueno, mire usted, sí hay un poco de pan y vino, pero un pan muy malucho, un pan normalito, más bien pobre. Y el vino, un vino no es de Rioja, ni es tampoco un vino bueno, es un vino peleón, un vino malucho. También hay misa. Porque Dios también se hace presente en lo pobre y en la pobreza y en la miseria. Ahora, como no haya vino y como no haya pan, no se hace presente Jesucristo. No hay Eucaristía. No puede haberla. O sea, el Señor, para organizar y para hacer sus maravillas, parte de nuestra pobreza. Eso es Belén, eso es la Navidad. Pero nosotros nos pasamos la vida tirando balones fuera, pensando que no es así. Por eso es tan importante que dice que Él no solo asume la dignidad eterna de la naturaleza humana, sino que en esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Mirad, esta es la clave de la santidad. Uno empieza a ser santo cuando comienza a decirle al Señor, Señor, quiero ser santo, pero no puedo. Esa es la santidad. Quiero ser santo, Señor, deseo ser santo, pero no puedo. Mientras que lo que estamos diciéndole nosotros actualmente a Jesús casi siempre es, aunque tú me quieras hacer santo, yo en la práctica no quiero. Y Dios no nos puede hacer santo. ¿Por qué no puedo? Porque ¿qué vas a hacer tú con mí? Pero si me cuesta mucho vivir la pobreza, la castidad, la obediencia, me cuesta vivir muchísimo este aspecto, si no soy cariñoso con mi familia, si me cuesta entregarme, si tengo un genio, que toda la parroquia lo dice. En el fondo es eso. No estamos convencidos de que Dios hace maravilla con los que se confían a Él. No estamos convencidos. Por eso este es el misterio de la Navidad. Aquella noche en Belén, verdaderamente María, José y el niño. Y todo es pobreza, pobreza y pobreza. Y Dios actúa a través de nuestra pobreza y nuestra miseria. Les contaba yo a todos los sacerdotes y vida consagrada de Talavera, en el retiro que teníamos también de Navidad, este cuento que yo reflejo en uno de mis libros, porque a mí me impresionó mucho, nos lo contaban los jóvenes cuando hacíamos allí en Valladolid las 24 horas de oración, y una noche se dedicó un grupo de jóvenes a pasarse muchas horas contando cuentos. Y estuvimos allí un rato largo. Y uno de ellos contó este. Yo lo he adaptado porque eran 3 arbolitos, 3 pinos, y yo le he titulado Los 2 pinos, pero es lo mismo. Dice que había en un monte 2 pinos, y los 2 pinos soñaban y hablaban entre ellos, y uno le decía al otro, yo me gustaría, cuando pase el tiempo, que me dejen crecer mucho, 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 hasta llegar al cielo, a ser el árbol más alto del mundo, que todo el mundo cuando quiera ver a Dios me tenga que contemplar a mí, porque seré el árbol más famoso del mundo, el árbol que más contempla, el árbol que jamás fue talado, el árbol que llega y se pierde en la inmensidad del cielo. Y el otro dice, pues no, fíjate, yo sueño que con la madera de mi árbol alguien un día me haga un cofre, y en ese cofre pongan una gran joya, una corona, la mayor joya de la humanidad, una perla preciosa, algo único. Y los 2 soñaban, pero un día llegó una persona, un talador de árboles, y los cortó a los 2. Cortó a los 2 árboles. Y los 2 árboles tuvieron su propio destino.
El que quería ser un árbol tan largo, tan largo, tan largo, tan largo que llegara al cielo, se sintió decepcionado, desilusionado. Cuenta la historia que le metieron en un almacén. Y cuenta la historia que una tarde de Viernes Santo colocaron aquel madero en los hombros de un tal Jesús de Nazaret. Y desde entonces el árbol de la cruz es el árbol más mirado de la humanidad. No existe ningún árbol que sea tan mirado como el árbol de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Por destinos que solamente Dios sabe, desde su pobreza, Dios cumplió incluso mucho más que lo que el árbol soñaba. Y el otro dio como en efecto, lo sacaron también del almacén y empezaron a hacer algo que parecía al principio un cofre, pero de pronto, decepcionado, descubrió que era un pesebre, que era un comedero de animales. Y cuenta la historia que en aquel pesebre, una noche de Nochebuena, un día de Navidad, una mujer llamada María, desposada con José, colocó allí en aquel pesebre la mayor joya de la humanidad. Colocó lo que jamás nadie podía soñar que iba a vivir con nosotros. Vio que en aquel pesebre, en un comedero de animales, se colocaba el tesoro de los hombres, tesoro de la humanidad, que es Jesucristo. Por caminos insospechados, por caminos que nadie puede sospechar, el Señor nos conducía a todos y nos conduce desde nuestra pobreza, soñando muchas veces, nos conduce a lo que nadie puede jamás esperar. Y una vez que hemos vivido este misterio de la Navidad con los 3 prefacios, entro en la parte final del retiro. ¿Y ahora qué? Que viene el Año Nuevo. Es Año Nuevo. Es verdad que nosotros los cristianos, y nosotros lo celebramos en Valladolid con los jóvenes, la Nochevieja no es Nochevieja, porque es el cronos, el tiempo. ¿Sabéis cuál es nuestra Nochevieja? El primer domingo de Adviento. Cuando empezamos el Adviento es cuando terminamos el año litúrgico y comenzamos un año nuevo. Y de hecho nosotros lo celebrábamos en Valladolid los jóvenes. En las 24 horas de oración celebrábamos ese comienzo de Adviento como la Nochevieja. Y el año primero de Adviento, el primer día del año nuevo. Pero nosotros estamos ahora, es verdad, que la humanidad celebra el día 31 el año nuevo. ¿Y qué significaría y cómo podíamos vivir nosotros este año nuevo? Pues lo mismo que tenemos que pedir es que la Iglesia, en este año nuevo, lo primero que comienza el día 1 de enero es con 2 grandes fiestas, o con 2 grandes realidades. El primero, dedicado a la Virgen, Madre de Dios. Porque todo lo que luego vamos a celebrar, incluso la Inmaculada Concepción, la Asunción de María a los cielos, brota de que esta que es la fiesta más importante de la Virgen, la Theotokos, la Madre de Dios, porque toda la grandeza de María le viene de que es la Madre de Dios. Y porque es Madre de Dios la hizo Inmaculada, y porque es Madre de Dios no conoció la corrupción del sepulcro y está en el cielo en cuerpo y alma. Pero la grandeza le viene de su maternidad divina. Y después Pablo VI hace que el primer día del año se dedique a la paz. Si quieres la paz, defiende la vida. Fue la primera y maravillosa lema que puso el Papa Pablo VI en el primer día del año, en la primera jornada de la paz. Si quieres la paz, defiende la vida. Pues fíjate si eso es actual con todas las leyes que estamos viviendo injustas, donde hay un desprecio total y absoluto a la vida, ¿no? Desde la eutanasia, desde tantas y tantas realidades, el aborto, tantas y tantas realidades, no tratar a los mayores como se deberían, el desprecio que hay a toda la vida, todo lo creado que dice el Papa Francisco, las guerras, continuamente, como decía el Papa, estamos viviendo una sociedad en que tiene guerra por fascículos. Estamos en una guerra mundial casi, pero por fascículos, ¿no? Como le explican Fratelli Tutti. Entonces, ¿cuál sería la propuesta que yo os hago para vivir un año nuevo? Y con esto, vuelvo a repetir, terminamos este retiro. Es Navidad, es Año Nuevo.
Vamos a vivirlo con alegría y con esperanza. Mirad lo que dice el prefacio de la Epifanía del Señor, porque también es muy interesante. Sabéis que la Epifanía es la manifestación del Señor, viene del griego Dios se manifiesta. Todo es mensaje del amor de Dios, eso significa Epifanía. La estrella es la mayor manifestación del amor de Dios en cada criatura, cada persona que Dios pone en mi camino, es un don de Dios. Cada persona, con sus límites, es un don de Dios. Por eso es tan hermoso descubrirlo. Todo es don de Dios. Todo es un mensaje del amor de Dios. Pero sobre todo ese mensaje y ese don de la Epifanía se manifiesta en la estrella. Y todos hemos tenido en nuestra vida una estrella que nos ha guiado a Jesús. Cuántas gracias tenemos que dar al Señor por todas esas personas que han sido como estrellas que nos han llevado a Jesús, al portal de Belén, a la alegría del misterio de la Navidad. Tus padres quizás, que das gracias a Dios al terminar el año y al comenzar un nuevo año. Quizás el director espiritual, un sacerdote, quizás tu grupo, la Acción Católica, los jóvenes, quizás tu congregación religiosa, tu instituto, quizás tu parroquia, tantas estrellas que te han conducido desde su pobreza al portal de Belén. Pero sobre todo se ha revelado a los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación. Dios es para todos. Dios es para todos. La salvación es para todos, no es para unos cuantos. Por eso vienen de lejos, pero no del corazón de Dios, que nunca está lejos de nadie. Ellos vienen de lejos, los magos, los reyes magos, y vienen caminando. Pero vienen a descubrir que Dios se ha manifestado en carne mortal. Y curiosamente, los magos tienen corazón de pobre, los reyes magos, porque aunque vienen del lujo, no se escandalizan de que Dios ame tanto la pobreza. No se escandalizan. Podían haber llegado los reyes magos allí al portal de Belén y haber dicho, bueno, esto no es el niño Jesús, este no es Dios, no. Vamos a otro sitio. Sin embargo, llegan y le ofrecen lo que pensaban ofrecerle, oro, incienso y mirra. Es curioso, ¿no? Le dicen porque saben que Dios ama profundamente la pobreza. Amas a los pobres y la pobreza. Y desde esa realidad enfocamos ya el nuevo año. Feliz año nuevo a todos con esta realidad tan hermosa. La Virgen, empezamos el año nuevo con Santa María, Madre de Dios, con un compromiso total y absoluto por vivir la paz. Si quieres la paz, defiende la vida. Y guiados por la estrella, caminar hacia donde está y vive el Señor y nuestros hermanos más pobres, que este es el misterio de la Epifanía. Por eso yo terminaría el año y empezaría el año nuevo con dos grandes himnos que están también en la liturgia de la Iglesia. Fijaros que en estos retiros que he dado, retiro que di de Adviento para todos, el retiro que he dado a la vida consagrada, la Confer, donde expliqué las antífonas también de las vísperas, y ahora que he explicado todos los prefacios que me faltaban de la Navidad y de la Epifanía, pues yo terminaría el año y empezaría un nuevo año con dos grandes himnos que aparecen en la liturgia. ¿Cuáles son? El Te Deum y el Gloria, o el Gloria y el Te Deum. No son textos bíblicos, pero todos hemos visto que es el gran himno de la Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Es el que dice preciosamente el Papa Benedicto XVI, ¿por qué anuncian los ángeles el cristianismo? Porque es divino. ¿Por qué se anuncia a los pastores? Porque es humano. Volvemos otra vez a lo esencial del cristianismo. Jesucristo es 100% divino y 100% humano. Se anuncia, lo anuncian los ángeles, divino, se anuncia a los pastores, humano. Entonces lo primero que yo terminaría el año y empezaría un año nuevo con el Gloria, que es la paz matutina, gloria a Dios en el cielo. Ahí está el santo, ahí está, en el Te Deum ahí está precisamente el texto fundamental que no hemos rezado
en el Adviento, que se ha suprimido en el Adviento y que lo vamos a rezar en la Nochebuena, lo vamos a rezar en la Misa del Gallo por primera vez, pero se ha suprimido totalmente el Gloria, no así el Aleluya, que no se suprime en Adviento, pero sí se ha suprimido el Gloria. Y en el Gloria está la paz matutina. Y luego viene el Te Deum, para que terminemos todos el año y contemos el Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación, los ángeles. Y ahí también aparece el santo que iba a decir antes. Está el santo que rezamos precisamente en la misa. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Terminar con el Gloria el año y empezarlo con el Gloria, terminar con el Te Deum, a ti, oh Dios, te alabamos, y continuar con el Te Deum. Toda nuestra vida tiene que convertirse en alabanza, en la gloria y el honor al Señor. Y eso tiene que ser nuestra vida. Y esto es lo que nos espera, porque muchos dicen, ¿y qué nos espera el año nuevo? Pues mirad, vamos a luchar todos para que desaparezcan todos los males que tiene la humanidad, sabiendo que no todos van a desaparecer. Vamos a encender luces. No vamos a empezar el año maldiciendo la oscuridad, que es mucha, ni maldiciendo los males, que son muchos, sino vamos a procurar encender luces. Probablemente esperemos que el año que viene, pues estamos convencidos de 3 cosas: que Dios va a seguir estando con nosotros siempre, a las duras y a las maduras, que cruces no nos van a faltar y que tampoco nos va a faltar la fuerza y la gracia para superarla. Eso va a ser nuestra. A mí cuando a veces me dice una religiosa o un sacerdote, me van a cambiar, ¿qué me espera donde me manden? ¿Dónde me van a cambiar? Digo, 2 cosas siempre, donde quiera que vayas. Vas a tener la cruz y vas a tener un sagrario y la Eucaristía, como está aquí en la adoración perpetua, para consolarte. En todos los lugares donde vayamos, en todo lo que nos deparará el año nuevo, tendrá estas claves. Pero tenemos que vivirlo con alegría y con gozo, servid al Señor con alegría. Y tendremos que pensar que a pesar de las dificultades, Dios sigue actuando. Y que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y que para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Feliz Navidad a todos los sacerdotes, a toda la vida consagrada, a todas las familias, a todos los laicos y laicas, a todas las personas que en este tiempo de Navidad con sus vidas hacen que sea más hermosa el misterio del amor de Dios que se llama Navidad. Y a todos también un feliz entrada de Año Nuevo, que el Año Nuevo esté lleno siempre de las bendiciones del Señor. Te alabamos y te bendecimos dando gracias. Eres Dios del amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Eres Padre todopoderoso. Eres Rey del cielo y de la tierra. Eres Dios del amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que nos perdonas los pecados, ten piedad de